¿Qué es la cultura gonzo? Muchos de ustedes se preguntarán qué es el género gonzo. Este género periodístico, que ha surgido a mitad del siglo XX, es sin duda alguna una de las representaciones más extravagantes dentro del contexto del nuevo periodismo o periodismo de vanguardia. Esta forma de periodismo que ha puesto en marcha la unión de dos formas simbólicas o métodos de hacer reportajes periodísticos ha llevado hasta los límites del periodismo formal y en este caso de la conjunción de lo objetivo y lo subjetivo, desmistificando de esta manera los antiguos paradigmas de la objetividad periodística, reinante en todos los medios de prensa internacional, asimilado desde este género como forma rústica del antiguo sistema, desfavoreciendo de esta manera otras maneras de realizar periodismo a través de la percepción periodística del comunicador, siendo este partícipe e incluso una pieza importante que influye dentro del campo de los hechos a ser reportados, y de esta manera promover la subjetividad misma como uno de los factores inherentes a este género, que con el correr del tiempo se ha vuelto un método dinámico, ajustándose al cine, la literatura, la fotografía, la pornografía, los videojuegos y las distintas representaciones artísticas asociadas a la cultura beat, la cultura hippie y la cultura pop, siendo objeto de crítica constante por promover una visión alternativa idónica de la realidad, siendo considerada por el expresidente Richard Nixon como contracultural y subversivo. Incluso ha influenciado en la literatura bizarra o post-cyberpunk en tiempos actuales, como es el caso del escritor Warren Ellis y la serie de cómics Transmetropolitan, donde el protagonista es un periodista gonzo llamado Spider Jerusalem. El creador de este género fue el periodista y escritor norteamericano Hunter Stockton Thompson. Según Thompson, con este modelo se elimina o se intenta superar lo objetivo y lo subjetivo, ficción o no ficción, sujeto-objeto, para poder de esta manera dar lugar que se merece el comunicador como único protagonista de los hechos. En la década del 60, Hunter Stockton Thompson había trabajado para varias revistas como el Time, el Sportivo, Dow Jones and Company, pero fue despedido en todas las ocasiones. Tras ese tiempo, lanzó novelas como Prince Jellyfish, The Rum Diary y en especial en el año 1971 con la novela que cimentó su fama titulada Miedo y Asco en Las Vegas, novela donde también se describe aspectos de la cultura gonzo y fue posteriormente adaptada al cine en el año 1998, donde se adapta la vida del Dr. Thompson y su viaje a Las Vegas, protagonizado por Johnny Depp y Benicio del Toro. Más tarde, en la década del 70, posterior a esto, Thompson escribió un artículo llamado El Derby de Kentucky es decadente y depravado, para una pequeña revista deportiva llamada Scanlan's Monthly. En ese momento no fue muy leído el artículo, y es donde Thompson utilizó y explayó los elementos y técnicas del periodismo gonzo, técnica que utilizaría hasta los últimos días de su vida literaria. En el artículo se exponía una manifestación desenfrenada e incluso sobresaltada en primera persona de Thompson, y donde describía el alcohol desenfrenado y la locura de la multitud que formaba el espectáculo, y que de alguna u otra manera describió de manera cruda los hechos que sirvían para fomentar este género, bastante inusual en sus inicios, a causa del desenfrenado retraso que suponía la entrega límite del artículo, a lo cual el creador de género gonzo arrancó las páginas de sus apuntes y las entregó sin corregirlas u organizarlas al editor. Thompson creyó que sería despedido luego de la entrega de su artículo, cuando el editor lo llamó para felicitarlo por el artículo que había escrito. El primero en utilizar este concepto fue el periodista Bill Cardoso, cuando éste conoció a Thompson en un bus lleno de periodistas que iban a cubrir las elecciones presidenciales. Cardoso expresó a Thompson de que la aparición del artículo, El Derby de Kentucky, fue como una iluminación. A partir de ese momento, Thompson tomó el nombre de inmediato. El fenómeno cultural gonzo es sin duda una anticipación a una nueva característica de la cultura de la información, el periodismo contemporáneo, dado que por un lado intenta anexar la realidad de los hechos con la participación necesaria del sujeto que es el emisor y el principal protagonista de la actividad,
o situación dada. El periodismo gonzo también anticipa el nuevo modelo comunicativo moderno que rompe con los protomodelos de la comunicación, dando paso de esta manera al periodismo alternativo, que se encuentra más adaptado a las técnicas modernas de la comunicación, donde ya no es el medio el rostro de la información, sino que suprime y supera este obstáculo, interponiendo el individuo comunicador y único protagonista de los hechos. Podríamos decir que algunas características y extravagancias del periodismo gonzo se sustentan más allá de la subjetividad cognitiva del sujeto que percibe la realidad objetiva, que es el periodista, y da cabida a una inusual influencia, digámoslo de esta manera, para describir este elemento, que es la utilización de sustancias narcóticas que se utiliza según este género para distorsionar la realidad objetiva y que motiva al periodista a estimular las investigaciones de manera eficaz y subjetiva. Hunter S. Thompson dijo una vez en una entrevista: "Odio tener que abogar por las drogas, el alcohol, la violencia o la locura, pero es que siempre han funcionado para mí", marcando de esta manera un punto central de género método gonzo, emulando de esta manera actividades comunes de la época, de la psicodelia y el rock psicodélico de los años 60 y 70. Incluso, este escritor llegó a crear un símbolo del periodismo gonzo, que es el de dos pulgares sosteniendo un peyote y un cactus en el medio, que es un cactus endémico, que es una sustancia alucinógena. Podríamos concluir diciendo que el legado de Hunter S. Thompson es un género innovador y válido, y que es práctico desde un campo subjetivo de la realidad, distorsionada por el sujeto comunicador desde las diferentes plataformas de la comunicación, como escrita, oral e incluso audiovisual, como es el caso del periodismo cultural, musical o la crítica especializada. A pesar de que este género fue creado en la década del 70, es aún inmenso el legado de Hunter y más aún que existen campos en donde aún no se han experimentado con el periodismo gonzo, que ha dado a su vez una cultura gonzo.